Muchas gracias por volvernos a sintonizar y disfruta el programa del día de hoy. El fútbol, por muchos el mejor deporte del planeta, y con el evento deportivo con más relevancia de todas, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, reuniendo a miles de hinchas por una misma pasión, aunque además de las miles de alegrías que nos ha dado, han pasado algunos hechos lamentables que han manchado a este deporte, lo cuales vamos a ver en este video, así que sin más rodeos comencemos. El Mundial en toda su historia ha tenido dos versiones, de la Copa, la actual llamada literalmente Copa Mundial y la primera y la cual es la que nos interesa, el trofeo Jules Rimet, y es un completo misterio todo lo que rodea a este trofeo, pues ha tenido varias historias y algunas muy curiosas. Pero primero empecemos desde el inicio, el trofeo fue hecho años antes de empezar el primer mundial, la cual constaba de una copa octagonal, sostenida por una figura alada representando a diosa griega de la victoria. Remontémonos a 1939, cuando inicia el peor hecho bélico en la historia de la humanidad, en Italia Ottorino Barassi, el vicepresidente italiano de la FIFA y presidente de la Federación Italiana de Fútbol, se llevó en secreto el trofeo, el cual se alojaba en un banco en Roma, y lo escondió en una caja de zapatos debajo de su cama, para evitar que los Sithan se apoderaran del trofeo, pues era un deseo del dictador alemán, al ver que su aliado, Mussolini lograra conseguirlo en dos oportunidades, aunque con una carta diciendo: Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar. Y Vender o morir. ¿quién no las va a ganar? En fin, regresando al tema, un día llegó la Gestapo a la casa de Barassi, y revisaron a este mismo, todos los lugares de la casa, exceptuando la parte de abajo de la cama de Barassi, y para que la Gestapo no sospechara nada de él, este guardó la compostura. Finalizada la guerra el trofeo fue devuelto a la FIFA, y duró en buenas manos, hasta que llegamos al Mundial del 66. El 20 de marzo de 1966, 4 meses antes del inicio del torneo, el trofeo fue robado durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster. La extrema seguridad de un solo guardia inepto no fueron suficientes para mantenerla a salvo, pero 7 días después, en un jardín en Upper Norwood en Londres fue hallado el trofeo, envuelto en un periódico, por un perro llamado Pickles. Ante lo ocurrido, se construyó una réplica para ser mostrada en público. La identidad de quien robó dicho trofeo fue un gran misterio, hasta 2018 el cual fue Sidney Kuguyere, el cual aprovechó un descuido del guardia, que había salido por café, para llevarse la copa. Pero escondió el trofeo en una carbonera, y la dejó en el jardín a su suerte. 4 años después, en el Mundial de México 70, el último mundial de este trofeo, Brasil fue la campeona del mundo, llevándose así el trofeo a casa. El 19 de diciembre de 1983, el trofeo de Rimet estaba expuesto al público en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, en Río de Janeiro. A pesar de estar cubierto por cristales blindados, una parte de la estructura estaba hecha de madera que alguien forzó con una palanca y se llevó la copa. Varios años después, la policía brasileña detuvo a 4 hombres y fueron juzgados como los autores del robo. Todos declararon haber fundido la pieza para hacerse con el oro y la plata para su venta. Sin embargo, tiempo después y tras morir, en situaciones extrañas, varios de los sospechosos así como alguno de los testigos del caso, uno de los ladrones cambió su declaración y explicó que el robo había sido un encargo de un coleccionista italiano, el cual había pagado $100.000 al grupo para llevar a cabo la operación. Esta versión tuvo mucha credibilidad en el mundo del coleccionismo italiano, donde se habló mucho del tema. La realidad es que el trofeo de Rimet nunca volvió a aparecer y nunca se supo lo que de verdad ocurrió con él. De momento es un enigma que sigue sin respuesta y que, cada día que pasa, es más difícil de resolver. En los años 30, luego del Mundial en Uruguay, para buscar la superioridad del ideal fascista, Mussolini y la Federación de Fútbol Italiana buscaron la manera de obtener sí o sí la sede del Mundial, para proyectar el Mundial como un arma de propaganda para que Europa y otras regiones conocieran las supuestas bondades de la Italia fascista. Un mundial lleno de polémicas, desde lo que se pretendía hacer con este, Mussolini nacionalizando 4 jugadores argentinos y un brasileño, los arbitrajes escogidos por el mismo dictador que beneficiaron al anfitrión, hasta las protestas que realizaron algunas selecciones como Uruguay, como respuesta al boicot europeo.
El momento más polémico de este mundial fue el partido de España versus Italia, un claro favorecimiento al seleccionado italiano, un encuentro lleno de patadas y golpes fuertes que dejaron varios lesionados, siendo la gran mayoría de los afectados españoles. El encuentro terminó en un 1-1, y como no existían los penales se jugó una revancha. La revancha fue igual o peor de polémica, muchas patadas de los italianos a los españoles, 2 goles anulados a España. Finalmente el encuentro quedó por 1-0 a favor de los italianos. En las semifinales sucedió algo igual. En el partido Italia-Austria, un árbitro haciendo caso omiso a todas las faltas cometidas por los italianos, un gol polémico, y una Austria reclamando a juez todas las injusticias. Y finalmente llegamos al punto más importante, la gran final entre Italia y Checoslovaquia. Un Mussolini desesperado queriendo que su país quede campeón manda una carta al técnico Pozzo, la cual ya mostré anteriormente, pero aún así la misma decía: Señor Pozzo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios le ayude si llega a fracasar. Luego de recibir esa carta, Pozzo preocupado les dijo a sus jugadores: no me importa cómo, pero hoy deben ganar. Si perdemos, todos lo pasaremos muy mal. El partido fue sin duda alguna la final más polémica en todos los sentidos, desde el contexto de lo que le podía pasar a los jugadores, hasta el arbitraje, que bueno, eso sucedió en la mayoría de los partidos. El partido empezó con un favoritismo claro a favor de los anfitriones, hasta que en el minuto 76 Antonín Puč pone en ventaja a los checoslovacos. La desesperación empezaba en el banquillo italiano, hasta que un tiro de Raimundo Orsi, en el minuto 81, puso el empate, alargando el encuentro hasta el tiempo extra. En el tiempo extra, un tiro flojo de Angelo Schiavio en el 95, puso la victoria de los italianos, y a su vez ganando el mundial y salvando sus vidas de algo terrible que les haría el dictador. Un dato extra, en el segundo gol, el arquero František Planica no se tiró bien, dejándose hacer el gol, y en los camerinos recibió una nota de parte de los italianos, diciendo: nos salvaste la vida. En 1938, el Mundial fue celebrado, por orden del presidente de la FIFA, Jules Rimet, en territorio francés, porque... simple, estábamos en un tiempo con demasiada tensión política, un año antes de la Segunda Guerra, y como creía que este podría ser el último Mundial, le dio la sede a Francia, al ser su país natal. Este Mundial fue de los más caóticos en su organización. Primero, ciertos países fueron privados del fútbol internacional por cuestiones políticas. Entre ellos estaban, por ejemplo, España por su guerra civil y Austria por ser anexada al Tercer Reich días antes de participar. Segundo, el lugar elegido para el torneo se encontraba de nuevo en Europa, aunque en Sudamérica estaban seguros de que los continentes se iban a rotar. La decisión tomada causó una ola de indignación y muchas selecciones decidieron no participar en el torneo. De esa manera la competición fue una de las menos representativas en la historia. De los 14 puestos vacantes de la ronda final, solamente 3 fueron ocupados por equipos no europeos. Otros 2 fueron otorgados al país anfitrión, Francia, y al que era en aquel entonces el campeón del mundo, Italia. En sí este fue un mundial, medianamente regular, unos cuantas polémicas, con los dictadores, en especial el dictador alemán, que obligó a la mayoría de los jugadores austríacos a jugar en su selección, y en lo futbolístico, las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, y Cuba participaban por primera vez, yéndose de este, por goleadas Hungría, 6, Indias Orientales Neerlandesas, 0, en octavos de final y Suecia 8, Cuba 0, en cuartos. Pero no nos alejemos del tema. En el partido de cuartos, hubo un partido con un grado de importancia política, se enfrentaban la protagonista de este puesto, Italia, y Francia, y que representaba la democracia contra el fascismo. El partido fue uno de los más hostiles y reñidos. Sin embargo, Italia se interpuso ante Francia, y así pasando a semis. Y llegamos a la final, y aquí es donde vuelve a aparecer nuestro querido Mussolini. Un día antes de la gran final frente a Hungría, les mando un bonito mensaje que decía: vencer o morir, y de nuevo la preocupación en el equipo no se hizo esperar, y antes de salir al campo de juego, Pozzo motiva a sus dirigidos, con casi las mismas palabras que dijo 4 años antes, y comenzó el partido y a los 5 minutos ya iban ganando, pero 2 minutos les empatan, hasta unos minutos más tarde Piola y Koulasi pusieron el marcador a 3-1. En el segundo tiempo, Sarosi mete gol dejando una esperanza de remontar el encuentro, pero Piola pone el 4-2, dándole el bicampeonato a Italia y de nuevo salvando sus vidas.
De aquel mensaje enviado por Mussolini era consciente el portero húngaro, Antal Szabo, que declaró: "Nunca me sentí más feliz después de un partido. Con los 4 goles que me hicieron salvé la vida de 11 jugadores y eso me hace sentir bien". Y así termina esta historia, de amenazas, para poner en lo alto al fascismo entre comillas, en el deporte rey. Zaire llegó a la Copa del Mundo de 1974 con ilusión. Los zaireños habían superado con éxito la fase clasificatoria y obtuvieron la única plaza para las selecciones africanas que se otorgaba en ese momento después de ganar 3-0 a Marruecos, en el último partido del grupo. En el sorteo, les tocó un grupo difícil, demasiado difícil. En el grupo deberían enfrentarse a Escocia, Brasil y Yugoslavia. En el debut ante Escocia, los africanos perdieron por 2-0, algo esperable debido a su condición de cenicientas. Pero unos días antes de enfrentar a Yugoslavia, las condiciones cambiaron. Los asesores del gobierno que habían viajado con el equipo le informaron al plantel que no iban a cobrar el dinero acordado por estar en la competencia. Los futbolistas empezaron una huelga secreta y decidieron no jugar el partido. Aunque finalmente se presentaron en la cancha sin muchas ganas, algo que se vio en el campo de juego porque fueron vapuleados por el contrincante. Derrota 9-0 frente a Yugoslavia. Furioso por la humillación, Mobutu, dictador del Zaire, amenazó al equipo y pronunció la siguiente frase: "Si pierden por más de 3 goles, no vuelven a casa". Y adivinen contra quién les tocaba. Brasil. Zaire logró el cometido y solo perdió por 3-0 frente a la Brasil de Jairzinho y Rivellino, entre otros. Lo que más se recuerda de ese partido fue la acción de Mwepu Ilunga, que fue tomada como un acto de ignorancia y durante muchos años se pensó que los zaireños no se sabían las reglas del fútbol, pero fue un intento desesperado para salvar su vida y la de sus compañeros. Un tiro libre al borde del área con Rivellino frente a la pelota y en la cabeza del africano solo pasaba la amenaza de su presidente. Así que actuó con locura para desorientar a su rival. Salió corriendo, pateó la pelota, se hizo el distraído y generó la sorpresa en sus rivales. Al final, el truco pareció haber funcionado. El tiro libre terminó lejos del arco y el plantel de Zaire se salvó de un posible castigo. Luego del Mundial, los jugadores regresaron a su país, con una mala reputación que los persiguió para siempre. Desde ese fatídico mundial, Zaire, o actualmente República Democrática del Congo, no ha vuelto a participar en una Copa del Mundo. En el Mundial de 1994, Colombia venía después de una gran actuación en las eliminatorias, además se les veía como una favorita de ganarse el título, lo cual hizo que varios capos del narcotráfico le apostaran a la selección. Les tocó en grupo medianamente complicado, pero con opciones de pasar a la siguiente fase. Pero la tragedia empezó para los cafeteros, pues empezaron perdiendo su primer partido frente a la revelación, Rumanía, por un resultado de 3-1. El siguiente partido, lo tenían que ganar sí o sí, si querían pasar a octavos, y les tocaba contra un rival de la misma altura que ellos, Estados Unidos. El partido iba parejo, el empate duro, hasta que en el minuto 34, Andrea Escobar termina cometiendo un autogol, lo cual debo una ventaja para Estados Unidos y una desgracia para él. Finalmente el partido quedó 2-1, a favor de los norteamericanos, dejando así a Colombia eliminada del Mundial, y a su vez hacer perder millonarias de dinero a los apostadores, que, como dije anteriormente, eran capos del narcotráfico. Pero faltaba un partido, y para terminar esa actualización tan desastrosa, se acordaron de ganar. El partido quedó 2-0 frente a Suiza, pero no les bastó pues los que estaban adelante de ellos tenían 4 puntos. Antes de regresar al país, varios jugadores le dijeron a Andrés que regresará a este porque lo iban a matar, pero este hizo caso omiso y fue a Colombia. Un 2 de julio, del mismo año, en una discoteca en Medellín fue asesinado por 3 sujetos, identificados como David Gallón Henao, Santiago Gallón Henao y Humberto Muñoz Castro. Y así es como por un error no forzado o por casualidad, termino sentenciando la vida de alguien. En el 78 en Argentina, se celebró el Mundial, pero recordemos que en aquel tiempo, Argentina estaba bajo un régimen militar, por lo cual este Mundial, que al igual que el de Italia en el 34 fue una cortina de humo, mostrando que Argentina era un buen lugar, mientras que en realidad se rompían varios de los derechos humanos.
El FIFA Gate fue un caso de corrupción en el que estaban involucrados varios miembros de la FIFA, en la cual se encontraron compra de sedes de los mundiales, partidos amañados y entre más cosas. Bueno, esta ya se la saben, no opinaré nada sobre el tema. Y esta sintonización acaba de terminar. Les acompañó su servidor, Brody. Y recuerda que esto no es real. Sayonara.